Lucas capítulo número 13, versículo número 31. En el nombre del Señor vamos a leer. Es un solo versículo, pero quiero invitarle para que lo haga conmigo fuerte, claro y firme esta noche en el nombre de Jesús. ¿Encontraron, hermanos? Bien, dice así la palabra del Señor. A la voz de tres, 1, 2 y 3. ¿Cómo dice? Llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Aleluya. Dando una alabanza al Señor, pueden estar cómodos. Herodes te quiere matar. Herodes te quiere matar. Bueno, antes de entrar en la meditación de la palabra, quiero decirles a ustedes, hermanos, que hace 6 años y casi 7 ya, Dios nos llevó al país del Brasil, y el país es grande. Las dimensiones de su población también son gigantescas. Hay alrededor de 216 millones de personas, 4 veces más la población que tiene Colombia. La sola ciudad de Sao Paulo y su área metropolitana tiene casi 24 millones de habitantes. El estado de Sao Paulo, que es uno de los 27 estados que tiene el país, tiene 48 millones de habitantes. Y Sao Paulo no es la capital. La capital de Brasil es Brasilia. Y bueno, Dios nos ha permitido hacer un trabajo. A veces hay el pensamiento, la interpretación que cuando un misionero es enviado de la iglesia para otro país, él se ocupa de una congregación o se ocupa de un lugar específico, como por ejemplo una ciudad donde llega o una congregación. Pero en realidad la labor misionera va más allá de una congregación y va más allá de una ciudad, porque la responsabilidad es todo el país. La responsabilidad es establecer la obra en todo el país, es estructurarlo tanto en lo jurídico como en lo administrativo, es que la iglesia esté bien plantada, bien estructurada respecto a las leyes que rigen el país en el área religiosa, la formación de obreros, la apertura de obras, el establecimiento de los departamentos y el trabajo donde no se conoce nada, o donde de repente nadie ha oído de departamento de jóvenes, de departamento de Dorcas o otros que ya tenemos, y es muy habitual para nosotros eso, en un lugar donde hasta ahora se está levantando la obra, o hasta ahora estamos llegando por primera vez a una ciudad o a un estado. Pues hay que empezar de cero. Hay que empezar desde todo lo que corresponde a una estructura, a una enseñanza, a un pensamiento, a plantar y estructurar. Y eso también genera un desafío, porque además de que no es la misma lengua que nosotros manejamos con mayor libertad, aunque el portugués tiene algunas palabras similares al castellano, pero el significado cambia, y a veces es muy fácil escucharle a una persona que tiene el mismo acento extranjero, porque el acento extranjero es fácil de interpretarlo, pero muchas veces cuando se entra ya en el ambiente de las favelas, de las comunas, de los lugares donde la situación es más carente, pues se hace más difícil por la educación, por el ámbito, por la cultura y todo lo demás. Recibimos unas 7 congregaciones hace unos 6 años y medio, más o menos, un poquito más, y hoy por la gracia de Dios tenemos 17 congregaciones, 18 pastores, y con el misionero 19, para la gloria y la honra del Señor. Si aquí es difícil abrir una obra y la iglesia tiene otra estructura, imagínense en la obra misionera. Si aquí aún es difícil en algunos casos sacar un obrero, posesionar un obrero en algún lugar, imagínense en la obra misionera. Las circunstancias son a otra escala, pero Dios es fiel y Dios nos ha ayudado hasta el día de hoy. Recibimos unos 180 bautizados en todo el país, y teníamos alrededor de unos 25 niños en todo el país. Era una cantidad pequeña, y aún lo es comparado con la población, pero ya no somos los mismos 180. Ya tampoco somos 220, ni somos 250, no somos 280 tampoco, ni tampoco somos 300 bautizados, tampoco somos 350 bautizados ya. Ahora somos 420 bautizados para la gloria y la honra del Señor. Amén. Y estoy hablando de la región del centro al sur, porque el país tiene 2 misioneros,
y entre los dos ya sumamos 60 congregaciones para la gloria y la honra del Señor en el Brasil. Uno de los detalles interesantes que tiene la obra misionera en el Brasil es que hay un buen número de pastores nativos. Diríamos que el 50% son nativos y el 50% son extranjeros. Eso no es usual en la obra misionera. Otro detalle importante es que de la feligresía, de la membresía total de la iglesia, el 70% son nativos y el 30% son extranjeros. Eso quiere decir que hay futuro en la obra misionera en el Brasil. Hoy no solo contamos con 420 bautizados, contamos con unos 145 niños para la gloria del Señor y 190 simpatizantes que asisten a nuestras reuniones, a los cultos, y hay un ambiente, hermano, que le voy a decir que da gusto alabar y glorificar al Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Lo cree o no lo cree, hermanos? Entonces les ruego sus oraciones. Amén, vale la pena. Podría contarles muchísimas otras cosas del avance de la obra de Dios, pero siento en mi corazón esta noche ocuparnos de este pasaje que Dios me ha inquietado para traer esta noche de salvación, de libertad, de vida y oportunidad. Herodes te quiere matar. ¿Será que usted tiene la libertad de decirle a la persona que está a su lado, mírelo a los ojos y dígale, oiga, pilas, Herodes te quiere matar? Herodes te quiere matar. Amén. Pero dígaselo seriamente. Herodes te quiere matar. O Herodes quiere matarte. Queridos, en esta noche quisiera invitarles para pensar en este gran relato de la palabra de Dios, porque la Escritura nos habla de un periodo interbíblico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y donde aparecen unos 400 años conocidos como el tiempo del silencio de Dios, donde no hubo profecía, donde ningún profeta se levantó. Y sin embargo, después de que finalizó aquel tiempo, Dios nos da la alegría de comenzar un periodo que nosotros lo conocemos como el Nuevo Testamento. Y ahí aparece Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelistas que se encargan de hablarnos de la historia, de la vida y del ministerio de Jesucristo en los días de su ministerio terrenal. 4 hombres, 4 evangelistas que, inspirados por el Espíritu Santo, llevan a nuestros corazones la trayectoria del Cordero de Dios. Como en Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan desde la concepción de la Virgen en el vientre de manera sobrenatural hasta su glorificación después de la resurrección. Cada uno de ellos plantea unas características de manera individual para hablar de Cristo, para hablar del Mesías, para hablar del Rey, para hablar del Dios Todopoderoso. Pero este Lucas, el que vamos a citar esta noche, fue un médico griego que buscó minuciosamente algunos detalles para hablar del ministerio de Jesucristo. Lucas fue impactado por la vida de Jesús, Dios que se hizo hombre, que se manifestó en carne, que ahora mora entre los hombres, que expulsa demonios, que sana enfermos, que abraza niños, que muere en la cruz en su carnalidad y al tercer día resucita. Ese Jesús es el que vamos a ver esta noche en este pasaje de Lucas capítulo 13. Al comienzo de esta historia, según nos narra el evangelista Lucas, era un día de reposo, un día donde nos muestra dentro de una sinagoga. El Señor estaba ahí y todos a la expectativa según la tradición. Estaban en el ambiente de la tradición, donde todo era monótono, donde todo era casi que mecánico para aquella época. Todos ya sabían la liturgia y cómo era el contenido de la religiosidad que abrazaba el ambiente en la sinagoga de manera tradicional. Sin embargo, ese día estaba ahí Jesús, y cuando Él está, algo puede pasar.
Cuando Él está, todo cambia. Cuando Él está, algo sobrenatural puede ocurrir, porque donde Él llega no hay velorio que se resista, porque Él nunca asistió a un velorio. El velorio deja de ser triste porque ahora empieza a reinar la vida. Quiere decir que donde Él llega, hasta los muertos resucitan. La tristeza se va, la angustia se va y aparece la alegría. Entonces la Biblia dice que en ese día de reposo, ahí de manera tradicional, el Señor estaba mirando el comportamiento de las personas en el ambiente, y la Biblia dice que en medio de ellos había una mujer encorvada, una mujer que pretendía glorificar y no podía glorificar. Era una mujer que según su condición estaba torcida, y así había vivido por 18 años. Preste atención a los detalles, porque ella podría ser semejante a una mujer que va a culto, a un hombre, a una familia o a una persona que se congrega, pero durante 18 años ha estado encorvado. Sabe ir a la iglesia, sabe decir aleluya, sabe decir gloria a Dios, pero aún no ha tenido la verdadera experiencia de lo que significa glorificar a Dios. La Biblia dice que esta mujer estaba ahí torcida, pero una cosa fue cómo ella entró al salón aquel día, y otra cosa fue cómo ella salió. Ese día ella salió sana de aquel lugar, porque estaba Jesús, y donde está Jesús, Él endereza lo torcido, Él levanta del polvo al pobre, Él transforma, Él hace cosas nuevas y maravillosas. Esa mujer solo miraba hacia abajo. Quiere decir que la vida de aquella mujer era una vida monótona, era una vida aburrida, era una vida en tono sepia, era una vida a blanco y negro, no había color. Y el Dios de esta iglesia es un Dios creativo, es un Dios de amor. Y la Biblia dice que el Señor miró que llevaba así mucho tiempo y la tocó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y al instante se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Quiere decir que es necesario entender que cuando la mano de Dios nos toca, aleluya, la Biblia dice que fue necesaria la mano de Dios para enderezar lo que estaba torcido. Y después de que se endereza lo torcido, la persona tiene una experiencia de saber lo que significa glorificar a Dios. La Biblia dice que ese día aparece algo, porque en medio de ese detalle todo mundo podría haber dicho: oiga, qué bendición. Una mujer que durante 18 años estaba perturbada, doblada por un problema, ahora es libre. Pero dice la escritura que el príncipe de la sinagoga se levantó enfurecido y se volvió loco, indignado por el milagro, indignado por la libertad de aquella mujer. Porque hay quienes no se alegran con la bendición de otra persona, hay quienes no se alegran con que a otro le esté yendo bien, o en que a otro le estén saliendo bien las cosas. La Biblia dice que aquel hombre se indignó y se molestó con Jesús y le dijo: 6 días hay para trabajar, y este día no es 5 días. No puede ser que tiene 6 días para trabajar y hacer las cosas. ¿Cómo es que esto sucede en el día de reposo? No, y él quería callar a Jesús y decirle: no se pueden hacer milagros este día, no se puede derramar el Espíritu Santo este día, no puede haber operación de milagros este día. Hay que esperar a una convención, o esperar a un evento especial, o esperar algo. Pero este día estaba ahí el que quiebra todos los esquemas, el que quiebra todos los paradigmas, el mismo que está aquí esta noche. La Biblia dice que aquel día estaba Jesús ahí, e inmediatamente Él repudió la hipocresía de aquel hombre, porque aquel hombre era un religioso hipócrita que estaba hablando nada más porque se ofendía de que en ese día el Señor estaba haciendo milagros. Pero el Señor no espera que usted o yo le demos permiso para obrar. Él hace lo que quiere, el día que quiere, a la hora que quiere y en el momento que quiere. Y si usted está preparado esta noche, el Dios Todopoderoso está aquí. Esta noche Él te puede sanar, esta noche Él te puede levantar, esta noche Él puede hasta resucitar el muerto que tienes en tu casa. ¿Por qué? Porque Él hace lo que quiere. Amén.
Así que el Señor estaba en ese ambiente, y ahí es donde pasa lo que viene a continuación. Lucas, el capítulo 13, el versículo 31, entonces narra el episodio en medio de ese ambiente. La Biblia dice que aquel mismo día donde le señalaron, aquel mismo día donde algunos estaban ignorando la posición que tenía el Señor y otros apuntando incrédulos, pero algunos dice que aquel mismo día llegaron unos. Pero vea la Biblia cómo detalla. La Biblia dice que llegaron unos fariseos. Esos fariseos llegaron con un mensaje diciendo: sal, vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y quisiera esta noche, con la ayuda de Dios, utilizar ese pasaje, porque esa no es una expresión cualquiera, esa es una amenaza. Los fariseos llegaron con una amenaza diciéndole a él: Herodes te quiere matar. Y esa amenaza, delante de esa amenaza, esta noche necesitamos saber quién era Herodes. ¿Por qué era tan importante que el Señor prestara atención a esa amenaza? ¿Por qué debía llamarle la atención que aquellos hombres vinieran a traerle un recado, una información que decía: Herodes te quiere matar, sal corriendo de aquí? La pregunta esta noche sería entonces: ¿quién era Herodes? ¿Y por qué debían tenerle tanto miedo? ¿O por qué debía salir corriendo? Herodes en el tiempo de Jesús no era una persona. Herodes era un título, y ese título era dado a un hombre, a un gobernador, a una persona muy importante. Herodes era una serie de hombres que gobernaban los judíos durante mucho tiempo. Los Herodes eran descendientes de los edomitas, hijos de la descendencia de Esaú. Quiere decir que de allá del hermano de Jacob, de donde nació aquella descendencia usurpadora, engañadora, que suplanta, que engaña, de ahí comenzó a nacer lo que futuramente se convirtió en un título en aquella época para referirse a los Herodes. El rey Herodes, que aparece en la historia del nacimiento de Jesús, se conoce como el Herodes el Grande, que nació, que vivió en aquella época. Pero también la Biblia habla de Herodes Antipas. La Biblia también habla de Herodes de Filipos, porque Herodes era un título, y estos Herodes acostumbraban gobernar el pueblo judío. La Biblia dice, inclusive hablando de Herodes Agripa primero y Herodes Agripa segundo, Herodes tenía unas características, y quiero invitarle esta noche para que piense conmigo: ¿por qué Herodes te quiere matar? Porque el apóstol Pablo, cuando habla de su conversión a Cristo, ese Agripa que por poco se convierte, era un Herodes. Que por poco abraza el evangelio, era un Herodes. Con un poco más, dice aquel Herodes, me iba a convertir al cristianismo. Pero Herodes tenía las características de allá, de su fundación, de su nacimiento. Herodes viene de los edomitas, y ellos desde el principio tienen esa característica de negociar. Esaú negociando con Jacob. Ese negocio viene de allá, de negociar la primogenitura, de negociar la posición, de negociar lo espiritual por lo material, de negociar lo sobrenatural por lo natural, de negociar lo de arriba por lo de abajo, de negociar lo que es de Dios por lo que es del diablo. El negocio para Herodes es su especialidad. A él le gusta hacer negocio, le gusta pretender y cambiar, ofertar y decir: te cambio tu primogenitura, te cambio tu vida espiritual, te cambio la salvación, te cambio lo sobrenatural por lo terrenal. El negocio de Esaú era obtener ventaja, porque toda vez que él aparece en la Biblia, aparece para cambiar esa posición que Dios le había dado a otra persona.
En otras palabras, la especialidad de Herodes es el intercambio. Yo te doy esto y tú me das lo que tienes. Yo te doy lo material y tú me das lo espiritual. Yo te doy lo terrenal y tú me das lo que viene del cielo. Yo te doy lo de abajo y tú me das lo de arriba. Ese es Herodes. Es por eso que en esta noche siento por el Espíritu decirle: Herodes quiere matarte, porque Herodes es aquel que te ofrece lo que es transitorio. Herodes es aquel que te ofrece lo pasajero. Herodes es aquel que aparece con una bandeja de plata mostrándote los bienes y las cosas temporales de esta vida y te dice: te doy todo esto si postrado me adoras. Te doy todo esto si dejas de vivir en santidad. Te doy todo esto si dejas de vivir y honrar a Dios con fidelidad y con todo tu corazón. Te doy esto y no te vuelves a congregar. Te doy esto y ya no vivas más para Dios y vive para la vanidad, o vive para el mundo, o vive para lo material. Es porque Herodes te quiere matar. Él es especialista en cambiar lo espiritual por lo carnal, en cambiar lo divino por lo humano, en cambiar lo que es de Dios por lo que es del diablo. ¿Está preparado, sí o no? ¿Está preparado, sí o no? Ahora, ¿por qué toma tanta relevancia Herodes en la historia? Entre el Nuevo Testamento aparece varias veces Mateo, Marcos, Lucas y Juan, inclusive Hechos, hablando acerca de este título, de este hombre poderoso que gobernaba, que tenía autoridad. ¿Por qué? Porque los Herodes recibieron la ciudadanía romana del emperador Julio César de aquella época. Quiere decir que ellos se empezaron a mezclar. La autoridad para gobernar era importante, pero necesitaban la influencia política y religiosa. Y Herodes representaba esa capacidad de mezclarse con el poder del gobierno, que representaba la autoridad para gobernar, y la religiosidad de aquellos que decían ser cristianos, o que aquellos que decían conocer la escritura y no la conocían. Quiere decir de que estos Herodes eran aquellos que cuando el interés era político se hacía político, y cuando el interés era religioso se hacía religioso. El día que hablaba con unos, hablaba según la posición de ellos, y el otro día hablaba de otra manera. Actuaba por interés, porque Herodes no tiene compasión ni misericordia de nadie. Herodes actúa por interés. Esas palabras que a veces escuchas, esas cosas que a veces llegan a tu mente, a tu corazón, que parecen bonitas, que parecen propuestas agradables, Herodes no tiene interés de ayudar a nadie, porque el ladrón vino para matar, para hurtar y para destruir. Él, cuando el interés es político, se vuelve político, y cuando el interés es religioso se vuelve religioso. Así eran los Herodes, y dominaron por décadas. Llegaron hasta considerarse reyes, porque eran hombres truculentos, hombres perniciosos, que trataban con mucha rigidez a cualquiera que se les enfrentara. Ese Herodes se pintaba de colores, y un día se mostraba como consagrado, y otro día era igual que los demás allá en el ambiente de afuera, porque el interés de él era ganar y conquistar su posición delante de la gente. En lo espiritual es lo mismo. El enemigo busca, un día te trata de una manera y otro día te trata de otra manera, pero el interés del enemigo es sacarte del camino, es que tú no crezcas, que no salgas adelante. Pero esta noche quiero decirte que me llama la atención cuando usted busca la palabra Herodes. ¿Qué significa? Significa dragón con fuego en la boca. Quiere decir que cuando él habla persuade, cuando él habla llama la atención, cuando él habla parece que hay cosas interesantes que nos atraen, porque Herodes es dragón con fuego en la boca. Lo que significa es que cuando habla también hay un fuego, pero es
esta noche quiero decirle que no se puede confundir con un creyente, porque en cuanto Herodes tiene fuego en la boca, hay una iglesia que tiene más que fuego en la boca. El fuego de la iglesia está desde la planta del pie hasta la cabeza. Quiere decir que aquí no nos gobierna una palabra bonita, aquí nos gobierna el poder del Espíritu Santo. No nos gobierna unas ideas que van y vienen, nos gobierna el dueño del sol, la luna y las estrellas. La Biblia habla de Herodes el Grande, el que reconstruyó el templo de Jerusalén. Ese que reconstruyó el templo de Jerusalén, lo reconstruyó por interés, no porque tenía convicciones en la reconstrucción. Mateo capítulo 2 versículo 3 habla que él era tan malvado que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Inclusive la Biblia habla de Herodes Antipas, también llamado como Herodes el Antiguo, que cometió adulterio con Herodías y que pidió la cabeza de Juan el Bautista en aquella época. Pero también Herodes Agripa, en la época de la iglesia primitiva, que hizo arrestar a Pedro y dijo que iban a matar a Pedro. Quiere decir, hermanos, que Herodes es un título, pero Jesús vivió en un sistema donde Herodes manipulaba, porque Herodes pretende manipular lo político, manipular lo económico, manipular lo religioso, para que la persona no crea, para que la persona no confíe, para que la persona como que se desanime. Él era experto y parecía que no tenía límites, porque tenía alcance para todas las cosas. Sin embargo, hay cosas que Herodes no puede hacer, porque él no es todopoderoso. Herodes es limitado. Herodes no tiene capacidad para hacerlo todo. Hay solo uno que tiene poder para hacerlo todo. Hay solo uno que tiene autoridad para gobernar y hacer todas las cosas. Herodes no lo puede todo, pero Jesucristo lo puede todo. Voy a decirle por lo menos 3 cosas que no pudo hacer Herodes en la vida de Jesús, y que tampoco podrá hacer en su vida, si usted consigue entender esta palabra, que puede marcar un rumbo diferente para su vida de aquí en adelante. Número 1, Herodes quería matar a Jesús y no pudo matarlo. A Jesús no lo mató Herodes y no pudo matarlo, pero quiso matarlo. La Biblia dice que el Señor, Él se presenta y dice: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Herodes quería evitar que Jesús no creciera, que no crezca. Pero qué bueno que usted esta noche pueda recordar que si hay algo que dice la Biblia, es que Jesús crecía. Herodes no pudo decretar la muerte de Jesús. La Biblia dice que cuando vinieron los magos del oriente, les dijeron que no informaran a Herodes. Vea lo que hace el Espíritu, porque el Espíritu nos alerta, el Espíritu nos cuida, el Espíritu nos dirige, el Espíritu nos guía. No sé cuántos dicen amén a eso, pero el Espíritu nos alerta. Qué bueno saber que el Espíritu de Dios está en medio de su pueblo para guardarnos, para librarnos y para protegernos. Como el país del Brasil es un país pseudocristiano, es un país muy supersticioso y donde se le da crédito a muchas cosas que están arraigadas con la hechicería, la brujería, la macumbería, el candomblé y muchas otras ramas de situaciones que usted ni se imagina. Al principio recuerdo que a la casa pastoral donde estábamos viviendo, un lugar pequeño, mi esposa y yo empezamos a mirar cómo las ventanas corredizas empezaban a abrirse en solas y a cerrarse en solas, las puertas a abrirse y a cerrarse, y no era el viento. La escoba que dejaba mi esposa en la cocina aparecía en el patio, y la que dejaba en el patio aparecía abajo en el salón. Y al principio era como intentando como incomodarnos e inquietando
usando la mente para que usted se llene de pavor, de miedo y se llene como de angustia y diga: no puedo, estoy aquí apavorado, que no sé qué hacer. Pero Herodes intenta que usted no crezca, que usted no confíe, que usted no tenga convicciones. La Biblia dice que los magos del oriente llegaron, pero el Espíritu les habló primero, porque siempre el Señor nos habla. Si usted hace un análisis de la vida, alaba al Señor, porque siempre el Señor nos habla de manera anticipada. Si algo nos ha pasado muchas veces es porque no supimos oír, es porque no supimos obedecer, es porque vimos que venía el problema y no percibimos que era Dios alertándonos. Pero que sirva esta palabra esta noche, porque esta palabra es una alerta para una familia, una alerta para una persona, es una señal para alguien, porque Dios le dijo a los magos del oriente: no le informen a Herodes, no le digan nada, porque hay alguien que conoce los planes de Herodes. Aleluya, no sé si usted está entendiendo. Y como hay alguien que conoce hasta los planes de Herodes, él se anticipa. Hay uno que va delante de este pueblo, hay uno que va delante de esta familia, hay uno que va delante de nosotros. Así que la Biblia dice, hermanos, que esto incomodó de alguna manera el ambiente de aquella época, porque cuando él supo, de todas maneras Herodes se enteró que habían llegado unas personalidades, se enteró que estaban preguntando por el rey que había nacido. Y qué bendición cuando la Biblia habla que estaban buscando al rey que nació, porque solo Jesucristo en la Biblia aparece como el rey que nace siendo rey. Porque en lo normal ningún rey nace siendo rey, porque cuando nace en la casa del rey un hijo, no nace el rey, nace es el príncipe, y nace es el heredero al trono. Pero cuando se habla de Jesús, no se habla dónde está el príncipe que nació, no, porque hermanos, cuídese usted en el nombre de Jesús. Hay gente que cree que nació grande y se creen reyes porque nacieron hasta ahora. El único que nació siendo rey se llama Jesucristo. Nosotros somos siervos y Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Entonces la Biblia dice: ¿dónde está el rey? Era la pregunta de aquellos hombres que venían de lejanas tierras. Y Herodes se enfureció, porque Herodes se cree rey, pero él no es el rey. Hay que recordarle a ese infeliz que él no es el rey. El rey es uno solo. El rey tiene nombre, el rey tiene trono y el rey tiene gobierno. Y este rey, el rey de los cielos, tiene un trono, y la Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Aleluya. Ese rey tiene un gobierno, y el gobierno del rey es este gobierno espiritual, que es la iglesia del Señor. Y Herodes se enfureció, como se pone furioso cuando la iglesia alaba y glorifica, cuando la iglesia canta, cuando la iglesia crece, cuando la iglesia ayuna, cuando la iglesia gana almas, cuando la iglesia comparte la fe. Herodes se enfurece. La iglesia está prosperando y aparece Herodes llenando a alguien de egocentrismo, llenando a alguien de pensamientos que soy yo, que es por mi mano, que es por mi capacidad. No, esto no es mano de hombres, esto es mano del Dios Todopoderoso. Esto no es por la habilidad ni la capacidad de una persona, esto es por el Rey de reyes y Señor de señores. Así que Herodes se incomodó, como se incomoda Herodes cuando usted dice que va para el culto. Usted puede mirar ahí Herodes en la cara tal vez de algún familiar o de alguna persona que le muda el semblante cuando usted dice: voy el domingo a la iglesia. ¿Qué? ¿Otra vez? Porque a Herodes no le gusta que alguien alabe y glorifique al Señor, ni que se congregue. La Biblia dice que cuando él supo del viaje, entonces emitió un decreto. Hizo un decreto Herodes,
Un decreto firmado por alguien que no tiene plena autoridad, que no tiene pleno dominio. Mandó a matar, porque lo que sabe hacer Herodes es matar. Herodes quiere matar el ánimo, quiere matar el ministerio, quiere matar la vida, quiere matar las congregaciones, quiere matar las familias, quiere matar las personas, hasta quiere matar los sueños. Herodes puede querer todo lo que quiera, pero hay uno que está con nosotros. Hay uno que está con nosotros, y el que está con nosotros no tiene una autoridad parcial. Él tiene todo poder y toda autoridad. Él no tiene un dominio parcial. De él son los cielos y la tierra, y él es el dueño del mar y todo lo que en ello hay. Es el dueño del cielo y todo lo que en ello hay, y es el dueño de la tierra y todo lo que en ello hay. Y la Biblia dice que aún lo que está debajo de la tierra tendrá que doblarse delante de su presencia y reconocer que Él es el Señor. ¿Alguien está entendiendo, sí o no? Y escuche lo que hace Herodes. Mandó a matar ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién, por favor? A los que están comenzando. Porque los planes de Herodes no es con gente grande. A la gente grande, a la gente que ya está estructurada, a la gente que ya tiene madurez, a la gente que tiene firmeza, a la gente que sabe dónde está parada, no la mueve cualquier cosa. Oh, aleluya. 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 Pero los niños, los de 2 añitos, los que están comenzando en el evangelio, los que hasta ahora llegaron, los que están empezando y miran una cosa y miran otra, sienten que mueren, sienten que no pueden, sienten que dicen: me gusta esto, me gusta aquello, pero hay esto otro que no me gusta, no me cuadra. Otro dice: pero esto de aquí, esto de allá. Herodes firmó un decreto, y el decreto fue matar a los niños, a los menores de 2 años, a los que todavía no están formados, a los que todavía no están definidos, a los que todavía tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Tienen un oído en la iglesia y un oído en el mundo. Con un oído oyen lo que se dice en la iglesia y con otro oído oyen lo que se dice en el mundo. Herodes mandó matar a aquellos que todavía no tienen madurez cristiana, aquellos que todavía no están consolidados en la doctrina. Un día creen y están convencidos, y otro día están dudando porque no tienen todavía la estructura concerniente. Esos niños que están creciendo en la vida cristiana todavía les cuesta trabajo, porque están tomando leche espiritual, y necesitan estructura, necesitan huesos firmes, necesitan una vida sólida. Pero Herodes no quiere que crezca. Herodes no quiere que usted madure. Herodes no quiere que usted evolucione. Herodes no quiere, porque si usted logra caer en las manos de Herodes, su vida muere, su casa muere, su ministerio muere, todo muere. Y el decreto de Herodes fue: maten a todos los niños de 2 años hacia abajo. ¿Y por qué no mandó a decir: maten a los ancianos? ¿Por qué no mandó a decir: maten a los hombres adultos y a las mujeres adultas? Porque Herodes sabe que el adulto espiritualmente está bien parado, está bien fundamentado. Y aquel que está bien fundamentado, pueden soplarle los vientos, pueden soplar con ímpetu, intentando derrumbar aquella casa, pero esa casa no se va a caer, porque está firme en la roca inconmovible, que es Jesucristo el Señor. Aquellos ancianos que no creyeron en hombres, que no creyeron en ideas, que no creyeron en conceptos, sino que creyeron en Jesucristo, no se dejan mover tan fácilmente. Pero los niños son persuadidos, conquistados con facilidad. Y Herodes decretó: maten a todo niño menor de 2 años para que no crezca. ¿Sabe cuál era la preocupación de Herodes? Porque Herodes le tiene miedo al crecimiento. Oh, Shamahandaramai Dishima. Si algo le da tembladera al diablo,
es ver que una persona crece en la palabra. Si algo le da dolor de cabeza al enemigo, es ver a un hombre que crece en la doctrina, que crece en la vida cristiana. Porque quien crece, aleluya, adquiere autoridad. Y quien adquiere autoridad desarrolla madurez. Y quien desarrolla madurez no está perdiéndose en el horizonte, porque él sabe para dónde va. Así que el trabajo de Herodes hasta el día de hoy, y probablemente lo intentará de aquí en adelante también, es que usted no crezca. Que no crezca en el servicio a Dios, que no crezca en la iglesia, que no crezca en las áreas donde Dios lo ha colocado, que no crezca en la madurez cristiana, que no crezca en la sana doctrina. La intención de Herodes es evitar el crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que alguien crezca? ¿Por qué el decreto fue que los niños mueran? ¿Cuál era entonces el miedo de él? Porque quien no crece, muere. Si alguien no crece, va a morir. Porque lo que es natural es que lo que nace crezca. Y lo que es natural es que aquello que tiene vida crezca. Y esto es importante porque la iglesia tiene vida. Y si la iglesia tiene vida, la iglesia nació para crecer. Si esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, quiere decir que donde llega esta palabra hay libertad, hay vida, hay esperanza, hay crecimiento, hay madurez. Así que el enemigo no quiere que alguien crezca, porque si crece será una revolución. Si crece será un problema. Será un problema para las tinieblas, porque nadie pelea con alguien maduro en la fe. Nadie tiene problemas en la iglesia con alguien que murió al pecado y vive para Dios. Los problemas son con aquellos que todavía son niños espirituales. Los problemas son con aquellos que todavía están en ese nivel, que no crecen, no evolucionan, porque tienen preocupaciones, dudas, todo lo cuestionan, todo lo señalan. Alguien me decía: hermano, es que a mí no me gusta esto en la iglesia, porque hermano, yo esperaba que la iglesia fuera perfecta. Yo esperaba que el pastor fuera perfecto, y yo esperaba que hasta los hermanos fueran perfectos. Le dije: qué pena con usted, porque aquí nadie es perfecto. Y tal vez si usted busca una iglesia perfecta, el día que la encuentre, cuando usted entre, se dañó la iglesia, porque con su llegada entonces dejó de ser perfecto. Porque yo no puedo pedirle a alguien algo a alguien que yo no puedo transmitir. Yo no puedo pedirle a una persona que sea perfecta cuando yo no lo soy. Yo no puedo pedirle a alguien que haga algo cuando yo mismo no puedo. Nosotros debemos entender que aunque estamos llenos de errores y llenos de incomodidades y llenos de desaciertos, el Espíritu del Dios que todo lo perfecciona, que todo lo opera, está entre nosotros. Mientras que el propósito del diablo es matar, robar y destruir, el propósito del Espíritu es: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito del Espíritu no es que tú entres por esa puerta y pases toda la vida en el mismo nivel, en la misma posición, y no tengas experiencias, y no tengas intimidad, y no tengas una vida auténtica y real con el Espíritu Santo. No, el propósito de Dios es que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir, el diablo no quiere que tú crezcas, pero el Espíritu de Dios está en medio de la iglesia para que la iglesia crezca. Quien no crece no camina. Quien no crece no habla por sí solo. Quien no crece no come por sí solo. Quien no crece se convierte en un problema, porque los primeros meses está todo bien, el primer año todo bien, pero después de 2 o 3 años, de 4, 5 o tal vez 6, 7 años, todavía hay que darle tetero.
todavía hay que cambiarle el pañal, todavía hay que llevarle la comida a la boca, y ya tiene 7, 8 años, se convierte en un problema. Lo que es natural, hasta orgánicamente, es que vaya poco a poco hasta que vaya estructurando sus piernas, estructurando su columna, estructurando su mente, estructurando sus extremidades para que pueda desarrollarse por sí mismo. Por eso esta palabra no puede convertirse en la vida de alguien como una muleta donde no puede vivir sin ella. Alguien tiene que probar que lo que predicamos no es una historia, es real. Este mensaje es poderoso y usted debe probarlo. Debe probar que este mensaje liberta, cura, sana, restaura y hace milagros. Y si no crece una persona, entonces no adquiere estructura. Y si no tiene estructura, entonces ¿cómo va a enfrentar la vida? Si cualquier viento lo dobla, si cualquier tempestad lo lleva y lo trae, si no tiene firmeza, acaba siendo como un barco de vela que lo lleva el viento que sopla. Si sopla a la derecha, va para la derecha, y si sopla a la izquierda, se va para la izquierda, porque no tiene estructura. Pero quien tiene estructura no se deja llevar por cualquier viento, porque cualquier viento no va para donde yo voy. Este barco tiene un motor, este barco tiene una dirección, este barco tiene un norte, y no nos sirve cualquier transporte, no nos sirve cualquier viento, nos sirve la dirección que va hacia la eternidad, hacia los cielos. Esa es la dirección que nos sirve. Entonces miren la sentencia de Herodes: voy a matar a Jesús, lo mato y se acaba el problema. Porque para el diablo una persona nueva en la iglesia se convierte en un problema. Este va a llegar a la casa hablando de ese que transforma, que cambia. Entonces el diablo no quiere que eso pase y dice: a este lo mato. Entonces voy a colocar chismes, voy a colocar murmuración, alguien que le señale, alguien que le critique, alguien que hable y que diga esto. Y claro, como la persona aún no ha muerto al pecado, todo le incomoda, todo se le hace difícil, todo se le hace complicado. Es por eso que este evangelio hay que vivirlo muerto al pecado, porque quien muere para el mundo, quien muere para el pecado, vive para Dios. Y cuando usted muere al mundo, al muerto no le incomoda nada, al muerto no le incomodan los colores, no le incomoda esto, no le incomoda aquello, porque está muerto. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Porque si algo necesitamos es que la persona vaya llegando, reciba la palabra, pero muera al mundo, muera el pecado, muera las cosas transitorias de esta vida. Porque si no muere, no crece, no crece. Y el propósito de Dios es que usted crezca. Aleluya. El propósito de Dios es que usted crezca. Y si lo cree, dé un amén bien fuerte. No, ese amén está muy débil. Si usted lo cree, dé un amén fuerte esta noche. ¿Sabe cómo quiere que Dios crezca? A la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga lo que Dios quiere en la vida de la iglesia: que la iglesia crezca y crezca de verdad. Así que la sentencia fue matar a Jesús, y él no va a crecer. Él no va a crecer. El diablo puede haber amenazado su vida, y de hecho muchas veces ya nos sentimos amenazados por el diablo, amenazados por las tinieblas. Este no va a surgir, este no va a crecer, este no va a pasar del primer año de bautizado, este no va a salir adelante, este no va a lograr ser pastor, este no va a conquistar esto, este no va a conquistar aquello. Hemos oído muchas cosas de esas, pero la Biblia dice que aunque el enemigo Herodes dio una sentencia, firmó un decreto y mandó a matar a Jesús, la Biblia dice que él nunca pudo impedir que Jesús creciera. Al contrario, la Biblia dice que el niño, oh aleluya, alguien debe decirlo más fuerte, el niño crecía
y se fortalecía, pero crecía en sabiduría, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Hoy me llena mi corazón, porque mientras el diablo no quiere que usted crezca, eso dice para mí que yo no dependo de las amenazas de las tinieblas, no dependo de las amenazas de afuera, no dependo del decreto de Herodes, no dependo de lo que digan allá afuera. Allá afuera pueden decir: esta familia se quiebra, este hogar se acaba, esta familia no va a dar cierto, este hombre no va a continuar, esta persona se va a apartar, no va a volver a la iglesia. Pueden firmar un decreto y pueden hablar todo lo que quieran, pero yo no dependo de lo que diga Herodes. Yo dependo de la gracia de Dios y del poder de su espíritu. Y la Biblia dice que el niño crecía y se fortalecía y crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Amén. ¿Está entendiendo, sí o no? El Dios de esta iglesia, el Dios de este pueblo, es el que hace crecer. Usted no crece porque es bonito, usted no crece porque es inteligente, usted no crece porque es esto o aquello. La Biblia dice que uno es el que siembra y otro es el que riega, pero el crecimiento viene del Espíritu. Viene del Espíritu. Lo que hace crecer a la iglesia es el Espíritu Santo. Lo que hace crecer la vida, el padre, la madre, el ministerio de una persona es el Espíritu. Y le tengo una buena noticia: si a usted le gustan las buenas noticias, el Espíritu Santo que hace que crezca su pueblo está aquí con nosotros esta noche. Si se va a alegrar, hermano, estoy aquí casi que en mi mente cambiando para el portugués. Porque si você vai pegar fogo nesta noite, irmão, Deus está aqui para nos encher com sua glória, com seu poder. Então se segure aí, segure, porque onde entra o Espírito Santo, Ele vai operando, Ele vai fazendo milagre, Ele vai transformando. Nesta noite eu peço ao Espírito, vai ao encontro daquele que está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, e opera milagre e maravilha. Oh, Deus está aqui nesta noite, meu irmão. Deus está aqui conosco. Los hijos de Jacob intentaron matar a José. ¿Sabe qué hicieron los hermanos de José? Este no crece, este no va a salir adelante, y lo metieron en una cisterna y trataron de amenazarlo y lo vendieron como esclavo. Pero dejó de crecer. No, aunque estaba ya en la cisterna, aunque lo vendieron y lo llevaron prisionero a una tierra lejana, José crecía. Saúl intentó matar a David. David no va a crecer. Él fue ungido, pero no va a llegar al trono. Él no va a llegar. Pero la Biblia dice que David crecía. Amén. ¿Recuerdan ustedes de Acab y Jezabel? Intentaron evitar que el ministerio de Elías creciera. Intentaron amenazarle y dijeron: este no va a crecer más. Manden un decreto por todo lugar, que la sentencia sobre aquel hombre está decretada. Él va a morir. Pero la Biblia dice que no murió por las manos de Jezabel, porque no es el enemigo que determina lo que va a suceder. Oh, aleluya. ¿Alguien está entendiendo esta noche? Herodes intentó evitar que Jesús creciera, pero ¿qué pasó? Jesús creció. Yo he sentido muchas veces en esta vida que el enemigo ha intentado que no crezca. Yo nací en la iglesia, a los 9 años fui bautizado. ¿Cuántos años he vivido en la iglesia? Ya han pasado muchos, y he pasado por muchas cosas que usted tal vez ni se imagina. Pero le quiero decir esta noche que en todo el trayecto de la vida cristiana, el enemigo ha intentado de decir: hay decreto de muerte, que no crezca, que no crezca. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, aquí vamos, aleluya, porque Dios es el que nos guarda, porque Dios es el que nos cuida, porque la Biblia dice que Dios es poderoso para socorrernos sin caída hasta el día de su venida. Y yo ahora entiendo por qué el diablo, por qué Herodes no quería y no quiere que nadie crezca. Porque en la medida que usted va creciendo,
se va haciendo más fuerte. Pega eso de ahí. Se va haciendo más fuerte. Y cuando usted es más fuerte, soporta más. Amén. Es capaz de resistir, es capaz de enfrentar. Yo recuerdo que una muchacha aquí de Antioquia se fue para Brasil en bicicleta y llegó allá. Yo dije, Señor, tenía que ser paisa. Llegó en bicicleta hasta Sao Paulo. Meses. Y en la mitad ya había entrado a Sao Paulo y la muchacha no pudo más y vendió su bicicleta, pagó un pasaje y llegó a Sao Paulo. Y cuando llegó allá, un pastor que era amigo que ella conocía de tiempo, entonces recuerdo que en esos días íbamos a abrir una nueva obra. Entonces el pastor me llama y me dice, hermano, ¿será que usted tiene un cupo en el carro para traerla a ella de vuelta? Y le dije, claro que sí, hermano. Después del culto la llevamos, era otra ciudad cerca a Sao Paulo. Así que llegamos al culto, nos alegramos, hermano, porque cuando uno va al culto va a alegrarse. ¿Sí o no? ¿Usted viene a alegrarse, sí o no? Entonces quite la cara de limón y alégrese, porque cuando estamos en la presencia de Dios hay alegría. Y llegamos a alegrarnos en la presencia de Dios. Terminó el culto y nos despedimos de los hermanos. Se montó al carro para salir de Sao Paulo. Bien, en esa área coloqué el GPS para ubicarme en la ruta que íbamos. Pero cuando íbamos un poco más adelante, empezaron a salir por las parlantes del carro unas voces horribles terribles, una voz del infierno prácticamente, una cosa increíble que salía y nos decía cosas que no entendíamos. Y la hermana pegó un grito, un salto ahí en la parte de atrás del carro que decía, ay hermano, a mí me dijeron que la obra misionera era difícil, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? Y estaba angustiada, ella estaba angustiada. Mi esposa me agarraba de la mano así duro y yo, para disimular, también la agarraba duro. La hermana atrás no se daba cuenta que tal vez yo también estaba. ¿Qué será esto, padre? ¿Qué será esto? Pero hermanos, es posible que usted tenga temor, pero es normal tener temor, pero es mortal demostrarlo. Entonces a veces usted tiene que hacerse fuerte y decir, no puedo dejarme llevar, porque hay uno que está con nosotros. Y esas voces salían y salían por los parlantes y nos llenó de mucha aflicción. Pero cuando llegamos a la ciudad donde íbamos a dejar a la hermana, la dejamos y yo desconecté ese celular del GPS. Lo desconecté porque yo de ahí ya me conocía la ruta y dije, poder en Jesús, esto sí está feo. Y empezamos ya a transitar solitos sin GPS. Lo increíble fue que después de unos kilómetros todavía empezaban a salir las voces por los parlantes. Y yo dije, hay poder en Jesús. Ahora sí la situación es peor. Yo pensaba que era el GPS y no lo es. Me tocó orillarme en la autopista y empezar a reprender y clamar al Señor, porque Herodes quiere intimidarlo, Herodes quiere confundirlo, Herodes quiere decirle, tú no puedes, no eres capaz. El Dios que tú tienes no sirve, el Dios que tú tienes no hace milagros. Pero ahí es donde debe florecer la fe y la convicción que nosotros tenemos, porque esto no es una historia. El Dios de la iglesia es real. ¿Y sabe qué hicimos? Invocar el nombre de Jesús. Y lo invocamos el nombre del Señor y eso desapareció. Porque aunque el enemigo quiera, cuando usted crece, adquiere estructura, adquiere firmeza, y en cuanto va creciendo, entonces consigue soportar tempestades, vientos. ¿Cuántas veces el enemigo ha intentado sacarte del camino y no ha podido? El diablo trazó un plan. Estos creyentes no van a crecer, ellos no van a pasar por este invierno. El invierno los mata, el desierto los mata. No van a superar esta lucha, no van a superar este problema. Estos aquí se quedan. Pero Herodes no puede impedir el crecimiento. Él puede amenazarte, pero no puede impedir que tú crezcas. Y esta noche quiero decirlo a viva voz:
Usted va a seguir creciendo en el nombre de Jesús. Su familia seguirá creciendo en el nombre de Jesús. Esta iglesia seguirá creciendo en el nombre de Jesús. Esta vida seguirá creciendo en el nombre de Jesús. Alguien que lo crea esta noche, tú vas a crecer. Herodes dice que no, pero el Espíritu Santo dice sí. Que no puede, que no va a crecer. Vamos, hermanos, a crecer incluso en medio de la prueba, incluso en medio del desierto. Prepárese para dar un gloria esta noche si usted lo cree. Vamos a seguir creciendo aún con lágrimas en los ojos. Vamos a seguir creciendo aún sin una moneda en el bolsillo. Vamos a seguir creciendo aún en medio de la crítica y aún en medio de la ruina y aún en medio de la tristeza. Nada podrá impedir que esta iglesia siga creciendo. Me ayuda aquí, por favor, esta noche. Le pregunto, ¿Herodes pudo detener el ministerio de Jesús? ¿Sí o no? No los escuché, ¿sí o no? ¿Será que el problema te va a detener? ¿Será que la crítica te va a detener? ¿Será que la envidia de alguien por ahí te va a detener? ¿Será que los comentarios te van a detener? Hay gente allá afuera que está apostando y diciendo: este no crece, este se va de la iglesia, este no puede. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque nosotros entendemos que después de la noche viene el día. Aleluya. La tristeza puede durar una noche, pero la alegría viene en la mañana. Esta iglesia nació para crecer, así como el ave nació para surcar los aires. Esta iglesia nació para crecer. Amén, amén, amén. Ahora, si me permite, solo para encerrar aquí, para terminar, vuelva al versículo, por favor, donde empezamos. Y vamos a recordar aquí, porque cuando Jesús recibe esta palabra, esa es una amenaza de unos tales fariseos. Los fariseos que un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Los fariseos no son una fuente creíble. ¿Entienden? No. Si viene de un fariseo, no es una fuente creíble. Entonces dijeron: sal y váyase de aquí, porque Herodes te quiere matar. Solo que aunque ellos eran una fuente que no era creíble, estaban diciendo lo que ellos sabían, que Herodes los había mandado a matar. Pero pueden amenazarlo. Y como alguna vez predicando en la penitenciaría, en la cárcel, un gorilón grandísimo me agarraba por la corbata a veces y me decía: te voy a colgar, te voy a colgar, te voy a colgar. Y me estiraba la corbata, y bien grande, como de 2 metros, y yo bien pequeñito. Digo: Padre Celestial, ahora soberano, ¿qué voy a hacer yo? Y en aquella época recuerdo que iba allá a la penitenciaría a predicar todos los sábados, y un buen día entró ese gorilón grandísimo, un tipo gigante, y se vino corriendo contra mí y gritaba: te voy a matar. Y entró con ímpetu. Yo no tuve ni tiempo ni siquiera para invocar el nombre de Jesús, ¿sabe? Solo dice: ay, Dios mío, ay, Padre Celestial, esperando el golpe. Pero yo, ¿qué hago? Ay, Señor, ay, esperando el golpe de aquel grandulón. Cuando yo escucho gritos y llantos, yo solo estaba esperando el golpe. Y abrí el ojo así y vi a aquel gorilón tirado en el suelo, con la cara reventada, llena de sangre, y llorando y llorando. Y me decía: ¿qué es esto que está pasando?
porque todos lo vieron. Fueron testigos los que estaban en ese día allá. Ese tipo se estrelló con una barrera invisible. Una pared que estaba delante de mí le impidió llegar y cayó al piso y se quebró el rostro y le salía sangre y gritaba diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no vi nada, no vi ni llegar golpes, nada. Solo cerré mis ojos. No alcancé ni a invocar el nombre de Jesús. Pero hermanos, hay momentos en la vida cuando lo que vale es lo que usted tiene de Dios en el corazón. Hay momentos en la vida que usted no puede estar diciendo esto aquí o esto allá. No, hay que demostrar qué es lo que tenemos y de qué estamos hechos y cuál es la estructura que tenemos. Porque si usted es un niño, actúa como niño, habla como niño y vive como niño. Pero si usted ya es hombre y ya es formado, entonces habla con autoridad y con la madurez del Espíritu. Dile que se vaya, porque sus días están contados. Dile que Herodes, el que tiene poder en este reino, el que te puede sentenciar a muerte, hay una amenaza para matarte. Pero cuando hay alguien que amenaza, para ese que amenaza también hay una respuesta. Y mire Jesús lo que les dijo, versículo 32. Y les dijo: porque si alguien hoy quiere y necesita oír, es lo que Dios dice cuando alguien se levanta con amenaza contra su pueblo, que Él compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y les dijo: id a los mismos fariseos y díganle a aquella zorra. Díganle a aquel bicho, díganle a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. Y yo he leído muchas veces ese pasaje, muchas veces. Jesús da una respuesta a Herodes, lo que significa que Dios tiene una respuesta para la amenaza. Y la respuesta es: ve y dile a esa zorra. Mire lo que el Señor le está diciendo, 4 verdades aquí. Ve, porque alguien tiene que saber allá afuera que esta iglesia tiene vida. Alguien tiene que saber que aquí se mueve el Espíritu Santo. Alguien tiene que saber que hay milagros, hay sanidades, hay maravillas, hay perdón de pecados, hay restauración, hay esperanza, hay vida. Vaya, dile a esa zorra, envía un mensaje, porque todo lo que el diablo ha levantado será derribado. Vaya y dígale. ¿Y qué le va a decir? Dígale que los milagros no paran, porque los milagros no dependen de una persona. Los milagros no dependen de alguien en particular. Los milagros dependen de aquel que murió y a los 3 días resucitó y hoy vive por los siglos de los siglos. Dígale que los milagros continúan. Levante la mano a alguien que es testigo que los milagros continúan. Dígale que hoy, mejor lo voy a decir de esta manera, que ni hoy, que ni mañana, ni nunca Herodes conseguirá matarte, porque tu vida está escondida en el secreto de Dios. Yo quiero esta noche dirigirme a esa nueva generación, a esas nuevas personas que tienen una convicción ardiente en el alma, en el corazón, un fuego por dentro, que dicen: yo no me voy a quedar a mitad del camino.
Yo no voy a quedarme en medio de las olas y la tempestad del viento. Yo voy a continuar firme hasta el fin, firme hasta el fin, firme hasta el fin, con dolor, con dificultades, con aquellas situaciones, pero voy hasta el fin. Déjeme hacerle una pregunta. Si Herodes tuvo el coraje de mandar a matar los niños, ¿será que le va a temblar la mano mandar a matar a otros? No. Él manda a matar niños, y si manda a matar niños, manda a matar adultos también. En el infierno hay un letrero, su cabeza está allá, y dice: se busca vivo o muerto. Pero la Biblia dice que aunque Herodes puede mandar a matar a niños y manda a matar a los que él quiera, el Señor dijo: tú no me matas. Dígame, ¿quién mató a quién? Fue Judas que llevó a Jesús al madero. ¿O fue Jesús que llevó a los demonios a la cruz? Alguien pudo haber pensado: Judas vendió al Señor y lo llevó a la cruz. Pero al contrario, todo hacía parte del plan perfecto de Dios, diciendo: Judas, me sirves como parte del plan, porque voy a colocar a los demonios y los voy a exhibir públicamente en la cruz, y los voy a derrotar allá en la cruz. Porque Herodes, que quería matar a Jesús, le resultó el plan, como dice el dicho popular, el tiro por la culata. El que pensaba matar fue muerto. El que pensaba acabar se acabó. El que pensaba derribar quedó derribado. Porque después de la resurrección, Jesucristo nos entregó un diablo derrotado, un diablo vencido. Lo que debemos hacer ahora por la palabra es crecer. Crecer en la palabra, crecer en la doctrina, crecer en la gracia, crecer en el Espíritu. Y si usted está de acuerdo, póngase de pie conmigo en esta noche, en el nombre de Jesús, porque Dios está aquí con nosotros. Amén. ¿Puedo hacerle una última pregunta? ¿Me ayuda, por favor? José murió en la cisterna. No escuché. ¿Murió en la cisterna? No. Salió de allá. El Dios de él es el mismo Dios nuestro. ¿Será que vas a morir en medio de la tormenta? ¿Vas a morir en medio de la angustia? ¿Vas a morir en medio de la amenaza? Hoy te digo en el nombre de Jesús: no, 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 no. Vas a salir adelante en el nombre de Jesús. Te vas a levantar. Amén. La hoguera estaba determinado para aquellos jóvenes que fueron al horno ardiente, pero el horno no los mató, el fuego no los mató. De allá salieron vivos. Yo siento orar por alguien esta noche que haya entendido esta palabra. Venga en el nombre de Jesús. La prueba no te va a matar. Siento esta noche decírtelo en el nombre de Jesús. Esa dificultad no te va a matar. Ese problema no te va a matar. Herodes no te va a matar. El diablo no puede detener lo que Dios ha determinado. Ve y dile que aquí está obrando la gloria de Dios. Ve y cuéntales de la experiencia del Espíritu, del mover del Espíritu. Venga esta noche, traiga su problema, traiga su angustia, traiga la tristeza, traiga todo lo que usted tiene y póngalo a los pies de Cristo esta noche. Corra, corra, venga para acá. Quiero orar por usted esta noche en el nombre de Jesús. Doble sus rodillas, levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a orar. Porque Herodes tiene una sentencia, un decreto. Podrá matar a los de 2 años para abajo, pero hay uno que nos dice
guárdate. Aleluya, ve y escóndete, ve y guárdate, ve y espera, porque los milagros continúan. Herodes no va a detener tu crecimiento. Tú vas a seguir creciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esta noche levanta tu voz y alábalo y adóralo esta noche. Aleluya, Señor y Dios Padre celestial.